bendecidos, como se dicen por ahí, bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo es? Bendecidos, prosperados y en victoria. Algunos lo dicen muy convencidos, pero vamos a decirlo otra vez. ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Por fe estamos así, ¿verdad? Y creemos que el Señor nos muestra su gloria. Yo quiero darle la bienvenida pues nuevamente a todos ustedes. No sé si hoy nos acompaña alguien por primera vez. Veo alguno, de pronto algunas caras nuevas. Bienvenida, bienvenida. Qué bueno, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Dios por ellos. Qué bueno que estén acá. Gloria a Dios. Y también damos la bienvenida a todos los que están conectados allí en el canal de YouTube. Es especial poder saber que hay otras personas, no solamente aquí en Cartago, sino en otros lugares, diferentes lugares de aquí, de la ciudad y también del mundo, están conectados en esta hora con nosotros. Y damos gracias a Dios por ellos. Así que bueno, yo quiero que oremos a Dios por la palabra. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Que Dios nos enseñe cada día lo que Él tiene para nosotros. Esta semana hemos empezado 7 días de oración y ayuno. ¿Cómo vamos? Es el tercer día, ¿verdad? Hemos visto la respuesta de Dios, hemos visto cómo el Señor se está glorificando. La idea es que el domingo cerremos con un momento bien especial de oración y clamor a Dios. Así que le invito para que mañana a las 6 también nos conectemos a ese tiempo de oración. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel con todos nosotros. Nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado tu fidelidad. Y en esta hora, Señor, queremos que hables a nuestra vida. Señor, dígale, Señor, habla a mi corazón. Enséñame tu palabra, enséñame tu verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Hoy queremos aprender más de ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando a todos los que estamos aquí presentes, pero también a todos los que están allí desde casa, Señor. Que mientras recibimos tu palabra podamos sentir esa sanidad, esa libertad en nuestras vidas. Si usted ha estado enfermo, si usted ha estado luchando con algo, dígale, Señor, yo creo que tú puedes sanarme, yo creo que tú puedes librarme, creo que puedes hacer algo en mi vida en esta hora, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede, un Dios que sana, un Dios que libera y un Dios que restaura, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Muy bien, vamos a buscar un pasaje que está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses, donde algunos estudiosos analizaron un poquito este pasaje y se dieron cuenta de algunas verdades que en ese tiempo ellos debían mantener, ¿sí? Algunas virtudes, algunas características que como pueblo ellos debían mantener, y en especial en el momento en que ellos estaban viviendo. Resulta, les voy a contar un poquito el contexto de los tesalonicenses. Resulta que ellos, en el momento en que recibieron la palabra de Dios, estaban en momentos de crisis. Era un momento difícil para ellos, eran momentos no muy buenos, eran momentos difíciles en los cuales ellos estaban presentando, estaban siendo atribulados. Muchos eran perseguidos por causa del evangelio, por seguir a Cristo. Y resulta que Pablo es especialista en exhortarlos, dándoles unas palabras de ánimo, diciéndole a ellos, no importa, así estén enfrentando adversidad, así estén enfrentando situaciones crueles, difíciles, deben permanecer siempre en el Señor. Y mire lo que les dice, leamos lo que dice allí en estos versículos, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Lo voy a leer la Reina Valera y después lo leo la Nueva Traducción Viviente. Dice, estad siempre ¿qué? Gozosos, orad sin cesar, dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús. Oiga, tremendo mensaje, ¿sí o no? Donde Pablo le dice a los de ese tiempo, le dice, miren, oren, estén alegres, no dejen nunca de orar, dice, sean agradecidos, dice en la Nueva Traducción Viviente, en toda circunstancia. Mire qué especial, me gusta como dice esta versión, oren en toda ¿qué? En todo momento, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con ustedes los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles de 3 características de una iglesia genuina, ¿sí? 3 características de una iglesia ¿qué? Genuina. Algunos le han dado varios mensajes a estos versículos. Algunos los dice exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, donde les dice estén alegres, no dejen de orar, sean agradecidos. Otros dicen que son virtudes. En fin, hoy yo quiero hablarles de las 3 características que debemos tener como iglesia, y más en este tiempo que posiblemente también estamos o posiblemente no, estamos en un tiempo también difícil. Para algunos tiempos de escasez, tiempos de prueba, tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos de dolor, porque eso se ha estado viendo en estos tiempos, dificultades materiales, en fin. Sin embargo, aunque estemos en medio de todo eso que escuchamos alrededor, la iglesia de Cristo, es decir, usted y yo, tenemos que ser genuinos en medio de estos tiempos. ¿En qué sentido? En mostrar estas virtudes que el apóstol Pablo nos dice allí. En primer lugar, vamos a mirar que debemos ser una iglesia ¿qué? Gozosa, feliz, alegre, ¿sí? Mira que está a su lado, dígale, hay que estar alegres. No le digo que sonría porque no le ve, porque todos tenemos el tapabocas. Ustedes sí me pueden ver a mí. Pero, hermanos, debemos ser una iglesia ¿qué? Alegre, una iglesia feliz. Hay una canción que hace tiempo la cantamos, que soy feliz ¿en quién? En Cristo. Hay otra canción que dice por ahí, el gozo que tengo yo, el mundo no me la dio, y como no me lo dio, no me lo puede ¿qué? Quitar. ¿Por qué? Porque tenemos ¿a quién? A Cristo, tenemos al Señor. Y me pareció muy importante eso, porque en el momento en que Pablo le dice estas palabras, pues él era un hombre que tuvo experiencias ¿qué? Muy difíciles. Estuvo preso muchas veces, perseguido muchas veces, en hambre muchas veces, desnudo muchas veces. O sea, él vivió toda clase de dificultad que pudiese de pronto estar viviendo muchos en este tiempo, y tal vez no comparada a lo que otros vivieron en ese momento. El jueves hablábamos un poquito también de este pasaje con el grupo familiar. Resulta que en el tiempo también de los apóstoles era muy difícil predicar el evangelio y profesar ser cristianos. ¿Sabe por qué? Porque a ellos los perseguían, los maltrataban, los apedreaban. Cuando estaba este hombre llamado Nerón, lo que hacía era que los pusieran en un callejón a todos los que decían que eran cristianos. Algunos los empalaban, algunos los laceraban, etcétera, etcétera. O sea, el sufrimiento era tenaz. Nada comparado a lo que pronto nos pueda pasar a nosotros ahorita como iglesia. Usted y yo hoy podemos tener la oportunidad de reunirnos acá y no nos van a tirar piedras. Por el momento, gracias a Dios, eso no nos ha pasado, ¿sí o no? Pero en el tiempo de los discípulos sí pasaba eso. Y sabe que ahí donde ellos tenían que probar ser hijos de Dios y mostrar ese gozo, que no importaba lo que estuvieran viviendo o lo que estuvieran sintiendo, ellos amaban ¿a quién? Al Señor. Lo mismo tenemos que mostrar nosotros en este momento, hermanos. Iglesia, como iglesia tenemos que mostrar esa alegría pese a las dificultades, pese a las circunstancias que usted pueda estar viviendo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Estar siempre alegres, estar siempre gozosos. Entonces ellos en ese tiempo eran personas que perseguidas, que tenían tribulaciones. Mira lo que dice, vayamos un momentico a primera a los tesalonicenses, ahí más atrásito en el capítulo 3 versículo 3. Capítulo 3 verso 3 nos dice: hay dolor en nuestro corazón,
pero siempre tenemos que alegría. Oiga pues, eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos ¿qué? Todo. ¿Por qué? Porque tenemos ¿a quién? A Cristo. Esa es la gran diferencia de los que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en el corazón. Así de pronto en el momento no tengamos nada material, yo estoy completo porque lo tengo ¿a quién? A Cristo. Y puedo estar contento porque dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre que tengo gozo, tengo alegría. ¿Sabe qué? Ahí donde nosotros debemos mostrar en medio del sufrimiento, donde debemos mostrar realmente quiénes somos como hijos de Dios. Dice también, bueno, aquí les leí, ese texto que les leí fue 2 Corintios 6:10, qué pena. 2 Corintios 6:10, ahí corrijo. Y 1 Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? Puestos. Oh, tremendo, ¿sí o no? O sea que no se le haga raro si está pasando tribulación, si está viviendo dolor en estos días. Ahí donde nosotros tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. ¿Sabe que Pablo decía esto? Porque él aprendió a gozarse en medio de las dificultades. Recordemos, por ejemplo, cuando él estuvo allí preso, cuando le escribe a los filipenses y le dice, miren, no se angustien, no se preocupen, más bien estén ¿qué? Alegres. Y él desde la cárcel les decía eso. Oh, tremendo lo que Pablo nos enseña allí, es que nosotros como iglesia nos muestra de que así estemos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, podemos vivir ¿qué? Alegres. ¿Cuántos queremos sentir esa alegría? Usted puede decirle, Señor, dame la alegría, dame el gozo en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Vamos, dígalo, Señor, yo quiero sentir la paz, quiero sentir el gozo, así haya dolor, así haya adversidad en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ese es un tema también que lo del gozo es un tema dominante en el Nuevo Testamento. Filipenses 4, capítulo 4, verso 4 también nos dice algo al respecto. De hecho, lo mencioné, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Pablo diciéndole esto a los hermanos. Ahora, y escuche esto, ahora que me has quebrantado, perdón, hay algo acá en el Salmo 51 verso 8, ahí me tragué un numerito. Salmo 51 verso 8 también dice algo, y es que el pecado es algo, escuchen bien, pero yo corrijo algo aquí. El pecado, preste atención a lo que les voy a decir, es algo que hace que nosotros podamos perder el gozo. En el Salmo 51, versículo 8, dice el apóstol, el salmista David, devuélveme la alegría y deja que me goce ahora que me has quebrantado. Eso lo dice en la Reina Valera. Devuélveme ¿qué? La alegría ahora y deja que me goce ahora que me has quebrantado. En la Reina Valera dice, devuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. Cuando yo miro este pasaje, hay algo que sí realmente nos puede hacer perder el gozo, aparte de las tribulaciones o las persecuciones, dificultades que podamos tener como cristianos. Y es, diga conmigo, el pecado. ¿Sabe que el rey David se dio cuenta de que por lo que él estaba haciendo, él no tenía tranquilidad en su corazón, él no tenía gozo en su vida? Al contrario, se sentía que su alma se estaba ¿qué? Perdiendo. Y hoy en día podemos encontrar mucha gente así, que posiblemente materialmente esté bien, familiarmente tal vez tenga muchas cosas, tenga su familia, pero no es feliz,
no es contento, o sea, no mantiene el gozo, no mantiene esa alegría. ¿Por qué? Porque tal vez está viviendo en su pecado, y el pecado lo que le hace a uno es hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir avergonzado. Y por eso David le dice estas palabras al Señor: Señor, devuélveme ¿qué? El gozo. ¿Será que, piense un momento, será que usted estos días ha perdido el gozo? Mantiene aburrido, mantiene cabizbajo, meditabundo, hasta amargado, de mal genio, ¿sí? Entonces esta es la oportunidad para que usted pueda decirle al Señor: devuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación. Pero hay algo importante: si es por el pecado que yo he perdido el gozo, yo tengo que venir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname. Si usted lee todo el Salmo 51 se da cuenta, el contexto de ese salmo es que él estaba reconociendo su pecado. De hecho, él había adulterado, le había sido infiel a Dios y a su esposa. De ahí nació ese salmo. Él se sentía mal, se sentía culpable, y mire que él le dice: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, porque contra ti ¿de qué? He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces déjeme decirle eso sí nos hace perder el gozo, y algo especial: ¿el gozo de qué? De la salvación. O sea, él se dio cuenta que lo más importante que él necesitaba en ese momento era volver a estar seguro, convencido de que él podía ser ¿qué? Salvo. Porque muchos han perdido ese gozo de la salvación, y eso sí es peligroso, porque puede ser producto de lo que usted tal vez esté practicando allí a solas, donde tal vez usted dice: nadie me ve. Pero recuerde que Dios sí que nos está observando. Amén. Entonces necesitamos en este tiempo dejarnos guiar por el Señor, entregarle todo a Él. Si usted ha perdido la alegría en estos días, si son por las circunstancias, vengamos ante Él. Si es por el pecado, entreguemos nuestra vida a Dios, de manera que no son las circunstancias sino el pecado lo que ahuyenta el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace perder el gozo. Entonces Pablo ha mencionado este gozo como una prueba de la elección en ese momento de los tesalonicenses, que mostrándoles: si ustedes realmente son hijos de Dios, los que pertenecen a Cristo tienen que mantener ¿qué? Alegres, gozosos. ¿Cuántos queremos mantener gozosos? Amén. Muy bien, y leamos el Salmo 4:7. Hay algo que también me parece muy importante, y esto va ya allí entrelazado con el segundo punto. Y miren lo que dice el Salmo 4 versículo 7. La Nueva Traducción Viviente dice: me has dado más alegría que los que tienen ¿qué? Cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Mire qué especial. Aquí este salmista se dio cuenta y dice: yo puedo tener más alegría que los que tienen mucha abundancia. Porque lo que decía ahora, hay gente que tiene muchas cosas, pero no es que no es feliz, no es contenta. Mientras que nosotros podemos tener poco, algo sencillo, humilde, pero estamos ¿qué? Felices. Amén. Y la iglesia, escuche esto, tenemos que mostrar esto a la gente, que aunque tal vez no tenga posesiones, no tenga títulos, no importa, yo estoy ¿qué? Completo en el Señor y puedo mantener alegre. Entonces la armonía aquí es, el propósito aquí es que lo que hace que yo pueda mantener esa alegría es estar en armonía con Dios, es decir, conectado con el Señor, buscándolo a Él, manteniendo siempre con Dios en esa búsqueda. Entonces aquí vemos el segundo punto, cuando Pablo le dice: estén alegres, y en segundo lugar ¿qué? ¿Cuál es el segundo punto? No dejen de ¿qué? Nunca dejen de orar. Es decir que entonces la segunda característica de la iglesia en este tiempo es que debe ser una iglesia que ora sin cesar, mantiene unida al Señor, nunca deja de orar. En la Reina Valera dice: ora sin cesar, es decir, constantemente y en todo ¿qué? Momento, hermanos. No es de vez en cuando, sino siempre.
Y sabe, mire, yo les voy a decir algo que he podido aprender y que históricamente lo que hace que una iglesia cuando mantiene en oración es una iglesia que mantiene avivada. Y es donde se despiertan grandes cosas en medio de su alrededor, es decir, donde empezamos a ver milagros, donde empezamos a ver sanidades, donde empieza a haber avivamiento en otras personas, la gente empieza a llegar a los pies del Señor, la ciudad, el entorno empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ora, mientras que otros están lamentándose, quejándose, diciendo no más, me quiero morir, esta vida es muy difícil. Los hijos de Dios estamos buscando ¿qué? La presencia de Dios. Y sabe que muchas veces lo he dicho, los que oramos, los que mantenemos en conexión con Dios, somos personas que podemos sentir la paz de Dios y podemos sentir el gozo, así como decíamos ahora, podemos sentir cómo el Señor nos saca adelante en medio de la adversidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante no dejar de orar. Por eso estos días, y es más, en otras iglesias han empezado a hacer tiempos de oración de 21 días, otros 40 días. Nosotros, bueno, Dios nos dio a hacer 7 días, pero la idea es que mantengamos ese sentir, buscando siempre la presencia de Dios. Entonces, dígale al que está a su lado, jamás abandone la oración. Jamás. No deje de orar. No deje de orar, hermanos. Si usted quiere ver cosas diferentes, hay que orar, hay que orar. Mire, empezamos a orar por ciertas situaciones y hemos visto cómo Dios ha dado respuesta. Hemos visto cómo Dios ha estado respondiendo, hermanos. Yo he visto la gloria de Dios. Entonces, aquí es importante tomar estas palabras, este consejo, esta exhortación que da Pablo en este tiempo para nosotros. Que independientemente de lo que vivamos, vamos a orar, amén. Entonces, la palabra traducida orar aquí es un término general que incluye todas las formas de comunión. Por ejemplo, la oración es mucho más que dirigirle la palabra a Dios. No solo usted hablar por hablar, también es contarle a Dios, escuche esto, tener comunión con Dios y depender consistentemente en Dios. Depender conscientemente de Dios. Vuelvo y le leo. La oración es mucho más que dirigirle la palabra a Dios. También es que contestarle a Dios, tener comunión con Dios y depender conscientemente de Dios. ¿Cuántos queremos aprender a depender de Dios? En eso consiste la oración, en depender de Él. Ahora, es la costumbre de elevar nuestro corazón ¿a quién? A Dios. No a una imagen, no a una persona, porque hay personas que veneran a ciertas personas físicas. No, en este caso estamos adorando a alguien más poderoso, que es nuestro Dios, a Jesús, al que murió y resucitó. Entonces es la costumbre de elevar ¿qué? Nuestro corazón a Dios. Y Romanos 12:12 nos dice algo muy especial frente a esto. Romanos 12:12, vamos rápidamente allí para que podamos tener claridad. Vamos a leerlo en la Reina Valera y después le leo la Nueva Traducción Viviente. Allí los que están conectados lo van a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo les voy a leer primero la Reina Valera. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en ¿qué? En la tribulación. ¿Y cómo termina? Constantes en la oración. Oiga, pero primero dice ¿qué? Gócese en la esperanza, sufra las tribulaciones, o sea, confiando en el Señor, pero esté ¿qué? Constante en oración. En la Nueva Traducción Viviente dice: alégresen por la esperanza segura que tenemos. Mire lo que dice: tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Oh, cosa difícil ser paciente, ¿sí o no? Ay, Dios mío, la paciencia. Y resulta que, escuche esto, lo que es el gozo, la paciencia, son frutos del Espíritu Santo que nosotros como cristianos tenemos que desarrollar. ¿Y dónde desarrollamos eso? Diga conmigo: en la presencia de Dios, es decir, en la comunión con Dios, orando, buscándolo a Él día a día. Colosenses 4:2, vamos rápidamente, quiero terminar esos 3 puntos. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
Eso lo dice la Nueva Traducción. Vuelvo y lo leo. Dedíquese ¿qué? A la oración con una mente alerta y un corazón. Ustedes no notan algo aquí, que la oración está intermedio y hace de que si yo mantengo en oración puedo sentir ¿qué? El gozo, ¿sí? Y después me habla de ¿qué? Ser ¿qué? Agradecido. ¿Usted no ve qué especial eso? Es decir que nosotros, hermanos, tenemos que perseverar en la oración. No puede ser algo automático. A veces la oración no es fácil, pero es la única manera de conservar, escuche esto, el gozo del Señor en nuestros corazones. Es la única manera, no hay más. Y fuera de eso es la única manera para yo aprender a ser ¿qué? Agradecidos. Y vamos en tercer lugar, la tercera característica que la iglesia debe tener en este tiempo, y es una iglesia que está agradecida. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Yo no sé, hermanos, pero yo creo que hay mucho por qué agradecerle a Dios. Con mucho, con poco, hemos visto cómo el Señor nos ha sacado adelante. Yo no sé si usted ha visto eso, ha notado cómo Dios lo ha protegido. Que si tal vez, por ejemplo, en medio de pandemia, de COVID, que si de pronto lo tocó ese bicho, como se dice por ahí, pero el Señor lo sacó adelante. Hoy hablaba con alguien, me decía, hablé con dos personas, me decía, pastor, toda mi familia, y son de Pereira, hemos sido afectados por el bicho, me decían así. Sin embargo, Dios nos ha guardado, nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad. Hablaba con otra hermana, me decía, hermano, pastor, el 30 me dijeron tengo COVID, pero sabe, solo perdí el gusto y el olfato, es que se dice, y de resto no sentí nada más, ya me siento bien. Entonces, hay una realidad que nosotros no podemos ocultar. No podemos decir, eso tal vez no nos vaya a tocar, no sabemos. Pero de alguna u otra manera, con o sin Él, hemos visto que la gloria de Dios, ¿sí o no? Hemos visto cómo el Señor nos ha guardado, nos ha sacado adelante. Entonces, por eso Pablo allí le dice, sean agradecidos en toda, escuche esto, diga conmigo, en toda circunstancia. Porque dice, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Y me llama la atención porque dice, da gracias a Dios ¿en qué? En todo. O sea que con enfermedad o sin enfermedad, con escasez o con abundancia, ¿sí o no? Todo esté bien en la casa o no todo esté bien, ¿debo dar qué? ¿Cuántos vamos a hacer eso? Bueno, mire que Dios los está viendo, hermanos. Por eso Pablo decía, Filipenses 4:6 dice, no se angustien, mantengan ¿qué? Alegres. Entonces, esta es la meta que tenemos como iglesia, que en medio de este tiempo de prueba, de dificultad, hermanos, que vean en nosotros rostros alegres, que vean en nosotros personas que tenemos la paz, que mantenemos en oración, no importa, seguimos clamando al Señor, que si el Señor responde al instante, amén, que si tarda, amén, seguiremos buscando al Señor, y que pueda sentir esa alegría en medio de la prueba y decirle, Señor, gracias, así me esté doliendo el cuerpo, así tenga esta dificultad, Señor, estoy en tus manos. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Porque ahí donde se prueba la fe, hermanos, ahí donde se prueba la fe. Entonces la gratitud, escuche esto, es una virtud cristiana. Es algo que nos debe a nosotros identificar como hijos de Dios, ¿sí? Efesios 5:20, para que estemos terminando, vamos a leer dos textos más para ir cerrando. Efesios 5:20 dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de ¿quién? Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Oiga, me gusta porque dice, den gracias otra vez, por todo a Dios el Padre en el nombre de ¿quién? Ustedes se acuerdan que Jesús dijo que cuando ustedes oren, dice, todo lo que pidan al Padre en mí, ¿qué? En mi nombre os será ¿qué? Tremendo, ¿cierto? Entonces, cuando usted y yo hacemos eso, hermanos, algo está pasando. ¿Sabe qué está pasando ahí? Que Dios está viendo su corazón y está viendo que usted está moviendo en fe.
Cuando Pablo le decía a los de Filipos, allí les decía, mire, estén alegres, más bien oren al Señor con todo ruego, con súplica, y den gracias a Dios. Ahí les está enseñando, mire, por fe den gracias a Dios, aún así estén viviendo dificultades. ¿Y qué va a hacer Dios? A través de eso les va a dar ¿qué? Paz. Y es una paz que sobre ¿qué? Pasa todo entendimiento. ¿Cuántos queremos sentir esa paz? También otro pasaje, Romanos 8:28, nos dice, y sabemos que Dios hace lo que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Y cuántos hemos sido llamados por el Señor? Hermanos, aquí vemos de que la fe en Dios es lo que causa la diferencia. ¿Por qué? Porque entendemos, escuche esto, que aunque haya adversidad, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo, que aunque haya peligro, por fe Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos saca adelante, Dios nos ayuda a avanzar, no nos dejamos atemorizar, no nos dejamos intimidar, sino que salimos adelante. Por eso entonces Pablo añade allí, porque esta es la voluntad de Dios para quienes, para con todos en Cristo Jesús, cuando leamos primero a los Tesalonicenses 5:18. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Que aprendamos a ser ¿qué? Agradecidos, que oremos en todo momento y que mantengamos ¿qué? Gozos. ¿Cuántos queremos eso? Yo le invito a que oremos al Señor en esta hora. Dios quiere que como iglesia mantengamos estas características, que en medio de este tiempo, tal vez de tinieblas, de oscuridad, pues yo podamos mostrar esa alegría, ese gozo, ser una iglesia que nos movemos en la oración, ser una iglesia que a pesar de las dificultades mantenemos alegres. Ore al Señor, dígale: Señor, yo quiero mantenerme unido a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, yo declaro, Señor, que la iglesia Centro Evangelístico Cartago se mueve en estas virtudes, en estas cualidades, Señor, que esto nos va a identificar en medio de esta sociedad, que seremos una iglesia que a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, Señor, mantendremos alegres, mantendremos, Señor, esa comunión contigo, Señor, Padre, buscándote en oración, Señor. No importa, Señor, lo que esté pasando, seremos una iglesia que nos moveremos en la oración, Señor, pero también una iglesia que aprende a ser agradecida. Y yo le invito, dígale: Señor, gracias. Que aunque hayan pruebas en este momento, dígale: Señor, gracias. Que no importa lo que esté pasando a su alrededor, si hay enfermedad, si hay problemas de salud, si hay escasez, si hay alguna pérdida, dígale: Señor, gracias, porque eres tú quien tienes el control de todo, Señor, y creemos, Padre, Señor, que estamos en tus manos y que, como dice tu palabra, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias, porque yo creo, Señor, que no es casualidad todo lo que está pasando tal vez hoy en día a nivel mundial, Señor. Algo tienes para este tiempo y algo estarás enseñándole a la iglesia de hoy, Señor, para que mostremos, Señor, que somos tus hijos y que puedan ver y decir: allí hay un pueblo que teme al Señor, que te busca, que te sirve, que te ama independientemente de lo que esté pasando, Señor. Padre, gracias. Y en esta hora, los que nos están viendo por primera vez allí a través de este medio del internet, y los que estamos aquí, si usted está por primera vez, puede decirle: Señor, hoy yo reconozco que necesito de ti. Dígale: Señor, yo necesito de tu espíritu, yo necesito de tu presencia, yo necesito que tú me ayudes. Yo reconozco que he pecado, que he fallado. Tal vez esto hace que yo viva amargado, triste, pero hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. También dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí. Dígale: séllame con tu espíritu para entender tu palabra, tu camino. Y Padre, gracias por darme el regalo de la salvación, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y por perdonarnos, Señor.
en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero orar. Si usted está enfermo, dígale: Señor, sáname. Dígale: en nombre de Jesús, renuncio a toda enfermedad, renunciamos a todo dolor, renunciamos a todo lo que quiera afectar nuestro cuerpo. Si hay familiares en casa enfermos o amigos, Señor, pedimos que obres un milagro en ellos y que les toque, Señor, con tu poder. Quebranta, Señor, toda opresión. Quebranta, Señor, toda tristeza, todo dolor. Que aquellos que están tristes, tú le des alegría en este momento. Que aquellos que no sienten paz puedan sentir esa tranquilidad en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, aviva la iglesia en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por los milagros. Gracias por esas bendiciones que nos van a alcanzar. Gracias por esa sanidad. Gracias por ese despertar en medio de este tiempo, Señor. Gracias porque creemos, Señor, que con tremendas cosas tú nos responderás, oh Dios, en justicia. Padre, gracias. Dígale: Señor, gracias. Antes de salir, dele gracias a Dios. Dele gracias por su familia. Dele gracias por su trabajo. Dele gracias porque a pesar de todas las adversidades que están pasando alrededor, hemos sido bendecidos. Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto, nos ha sustentado, nos ha dado lo necesario. Dígale: Señor, gracias porque estamos en tus manos y contigo somos vencedores, Señor. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en esta hora. Padre, guárdanos en el nombre de Jesús y te damos todos gracias en esta hora y todos decimos amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Amén. Aleluya.